quite que va a dejar de hacer biotecnología en el país, ¿no? Entonces, al parecer, lo que va a pasar es que los proyectos van a estar asignados dentro de otras áreas o van a ser evaluados dentro de otras áreas. Realmente, pues no he leído, no sé cómo va a quedar el reglamento, sobre todo para el SNI, y cómo van a ser los aportes, sobre todo para la investigación. Sí, es un tema muy preocupante para los que estamos en esta área. Maestra, Pero ¿y usted estudió biotecnología en licenciatura? ¿O no, yo soy bióloga marina de carrera. ¿Qué hago aquí? De maestría. no? Sí, estudié ahí biotecnología, pero biotecnología marina. Y en el doctorado es uso, manejo y preservación de recursos naturales con orientación a la biotecnología. Qué El- interesante. Mi rama está hacia bueno, ya al final en el doctorado la dirigí hacia los probióticos, porque comencé a trabajar con microorganismos y el potencial de los microorganismos. En la maestría fue más para transformarlos, para que expresen proteínas específicas de otro organismo y que lo podamos utilizar de diferentes maneras, ya sea como una vacuna recombinante o es que imagínense una bacteria sana, inocua, que no le haga daño a nadie, que si al contrario nos haga bien, puede ser incluso una bacteria benéfica, pero que en su superficie exprese un antígeno, por ejemplo, el de algún virus o algún patógeno. Entonces, la bacteria en sí es inocua, pero como lleva en su superficie un antígeno, los anticuerpos del organismo lo van a reconocer y van a generar anticuerpos hacia esa molécula, ¿sí? Sin generarse ningún daño. Entonces, esa es una vacuna recombinante. Maestra, Y, yo siempre he tenido una duda respecto a eso. ábreme. Discúlpeme por interrumpirla, es que me está fallando el internet y no pensé que, no estaba interrumpiendo, ¿verdad? Mi duda es que yo había leído como que es más difícil usar bacterias, ¿no? Porque la forma de expresar sus genes es poquito diferente, como el sistema de corte y empalme creo que se utilizan en las células eucariotas. ¿Sí será más factible usar hongos para esos fines o las bacterias tienen mucho potencial todavía o cómo se usa? Depende de la proteína. Y depende de dónde saques el material para meterlo. Si tú sacas, por ejemplo, a partir del material genético de una eucariota que necesitas extraer, ¿Escuchan a la maestra o yo soy el único que no lo escucha? No, creo que se fue el audio. No, se Escucho. trabó. Ah, Ya volví. Se fue el internet en casa. Hijo, No se preocupe, no se maestra. puede. Para eso están los datos, que nunca fallan. ¿Qué les decía?
nos estaba comentando que si es factible Sí, no ya me usar acordé. bacterias. Entonces, sí. Entonces, imagínate, pues quieres una proteína, pero si la quieres sacar a partir del genoma de una eucariota, pues va a tener varios exones. Entonces ahí va a ser la parte que esté complicada para insertarla en la bacteria, porque no va a reconocer estos para hacer el splicing. Pero si expresas el material genético y lo que extraes no es el DNA cromosómico, sino el RNA, los mensajeros, ahí ya vas a tener la información cortada, ¿sí? Y ya vas a tener la secuencia que expresa. A partir de ese mensajero, haces y con el PCR haces una retrotranscripción. Y es generar un DNA de doble cadena, porque si manejas RNA, pues no lo vas a poder introducir tal cual a la bacteria. En primera, porque es muy lábil, tiene muy poco tiempo de vida el RNA, y pues nada más tendrías poquitas copias para meterlas en la bacteria, ¿no? Entonces, lo que haces es la retrotranscripción, que es a partir de ese RNA generar la otra hebra, y esto nos daría un DNA que se le conoce como C, una letra y subíndice C, DNA, que quiere decir DNA complementario, ¿sí? Este es un DNA que salió a partir de la retrotranscripción de un RNA mensajero, que ya viene del genoma. Entonces, ya aquí ya vas a tener una secuencia de DNA mucho más corta, que tiene la secuencia que sí se va a expresar. Y este es el fragmento que ya puedes insertar en un vector en la bacteria. Pero si esta proteína, ya que está traducida, requiere de un plegamiento que sea a partir de algún organelo que no posee la bacteria, este sería el problema. Entonces se va a expresar, pero le faltaría la parte del plegamiento. Pero en el caso que yo les decía, si es un antígeno, no requiere un plegamiento, sino simplemente que se exprese ese patrón proteico y que sea expresado en la cubierta de la bacteria. Entonces se le inserta en una región que lleva las proteínas de cubierta, que está identificada. Entonces sabemos dónde se puede poner para que lo exprese la bacteria en su superficie y así pueda ser reconocido. ¿Sí? Muy bien. Como proteínas o enzimas, es así que no, dependiendo de si no requieren el plegamiento, proceso postraduccional llevado a cabo por los organelos que solo encontramos en eucariotas, entonces pues se pueden generar y se liberan al medio. Ok, ya. Es como los retrovirus, algo así parecido. O Eso el es lo que hacen sistema, los retrovirus. no el sistema, el ciclo lisogénico, sí, ¿no? El lisogénico de los virus, algo así también, ¿no? Eso es lo que hacen los virus. Bueno, los virus insertan su material genético y, bueno, dentro de la célula, por la retrotranscriptasa, se convierte en DNA. ¿Sí? Entonces, durante el ciclo lisogénico, insertan su material genético en el del hospedero. Entonces, está replicando y pues está generando un montón de copias del virus, pues, sin darse cuenta, obviamente. Y después ya en el ciclo lítico, que ya es cuando se va a romper la célula, el hospedero comienza a generar copias y copias de este material que se empieza a traducir en los ribosomas, se generan todas las partículas virales y pues ya cuando haya un cúmulo de partículas virales con las cápsides y su material genético, pues ya se lisa la célula. Ok. No, pues muchas gracias, maestra. La verdad sí me despejó muchas dudas porque no sabía cuál era la diferencia, ¿no? Muchas gracias. Los dejo de tarea para que una actividad investiguen. ¿No? Ahí pusieron que era de que no, ¿verdad? Maestra, sí está bien. Ay, muchachos. Yo todo lo hago por su bien. Bueno, y hablando de tareas, ¿cómo vamos?
Bien, Eh, maestra, pero a mí Dime. me gustaría que, por ejemplo, detallara un poquito más la actividad integradora, como que nos diera así como un poquito más de orientación. Sí, es que acuérdense que yo las actividades antes de asignárselas se las explico. No sé, Ajá. todavía ni les digo ya háganla, tranquila. Ahorita Ah, se las ok. explico. Pero Gracias. primero de las tareas anteriores, bueno, les revisé la actividad 1.2 y vi que todavía les cuesta trabajo la parte de la discusión. Hay quienes sí ya la manejan mejor, hay a quienes les está faltando. Entonces, lean, hay uno al que le reviso y le pongo comentarios, entonces para que se lo pasen a los compañeros y vean qué es lo que les está faltando. ¿Sí? Sobre todo eso en la parte de la discusión y el acomodo, y las citas. Necesito que revisen bien cómo es la cita. Pero eso viene en su programa, entonces chequenlo bien en el programa o véanlo, ahí yo les explico qué es lo que estuvo mal para pues no estarnos regresando con esas cuestiones de formato. Si ya después de revisar sigue habiendo ahí dudas, entonces sí en la siguiente sesión pues ya me lo dicen, sus dudas, pero ya puntuales y las revisamos, ¿ok? Entonces respecto a la última tarea, Maestra, dime. yo sí tengo duda del último, bueno, donde tenemos que poner los mapas. ¿Es un mapa por todas las industrias, un mapa por cada industria o como en la de las áreas de oportunidad? Ajá. Ok. Primero nos vamos a regresar tantito a la actividad 1.5, donde hicieron el diagrama por industria. Les voy a poner, les hice aquí un diagramita, un ejemplo, ¿sí lo están viendo? ¿Sí ven? Sí, maestra. Ok, entonces este diagrama, este es un proceso para la transformación de bacterias para la expresión de genes exógenos, o sea, la inserción de un gen que viene de otro organismo para que la bacteria lo exprese. Entonces, comenzamos con un DNA blanco, es decir, el DNA que nos interesa, donde está el gen que queremos que se exprese. ¿Cuáles serían los pasos? La extracción del DNA y la amplificación del fragmento deseado. Posteriormente, la selección del vector, que sería un plásmido, que se va a cortar con enzimas de restricción y se va a unir el DNA blanco con ligasas. Después, ya nuestro plásmido transformado se inserta en la bacteria. Para esto se van a usar bacterias competentes y la transformación se va a llevar a cabo por electroporación. Posteriormente, estas bacterias se van a clonar creciendo en un medio enriquecido y esto va a hacer que generen más bacterias que estén produciendo el plásmido que nos interesa. Finalmente se va a seleccionar por antibióticos o por sustrato en un medio sólido y esto va a depender del tipo de plásmido y del lugar en el que haya sido el corte donde se haya insertado nuestro DNA blanco. Y finalmente se van a crecer las colonias seleccionadas, que son las que tienen nuestro gen de interés. ¿Ok? Entonces, si se fijan aquí, este primer paso lo puse diferente a los demás porque si yo pongo también en otro proceso la generación de organismos modificados genéticamente, pues este primer paso sería el mismo. Se tiene que extraer el DNA blanco y amplificar el fragmento deseado. Entonces, es lo que yo les pedía, que pusieran para cada industria, que son estas, un tipo de proceso. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en la industria de la salud, el desarrollo de vacunas. Entonces, ¿cómo es el proceso del desarrollo de una vacuna? ¿Cómo extraer por ejemplo, una vacuna contra un virus, tener primero el virus, cultivarlo, posteriormente fragmentarlo para conseguir partes que sean antígenos o atenuarlo y insertarlo en un organismo, que puede ser un ratón, puede ser un conejo, para que éste genere los anticuerpos y después generar estos anticuerpos monoclonales en células
se me fue el nombre de las células estas que se utilizan, pero que fueron células tumorales que se utilizaron para hacer ya los anticuerpos, y a partir de aquí se generan ya la vacuna, ¿sí? Entonces, los pasos y todo el proceso para el desarrollo de vacuna, que es un proceso dentro de la industria de la salud. Luego, la industria agropecuaria, los organismos modificados genéticamente. Entonces, primero sea la extracción del material genético y la amplificación del fragmento de una bacteria que le va a ayudar a la planta a resistir una plaga, por ejemplo. Entonces, ese coincide con el ejemplo que yo puse abajo, con el primer paso coincide esta parte. Por eso lo resalté, porque son pasos coincidentes en las diferentes industrias. Entonces, después, ¿qué es lo que pasa? Este material genético se va a insertar en el material, en el genoma de una planta, pero para esto se utiliza un vector que es el fago T, ¿sí? Entonces, el plásmido de este fago T. Y en este se inserta, y ya por electroporación se inserta a la planta del tomate, y finalmente se crece esta planta, se cultiva, y así se obtienen clonas, o se obtienen un cultivo de plantas transgénicas de tomate con resistencia a una plaga. ¿Sí? Ahí está un proceso dentro de la industria agropecuaria. Desde la industria pues en la biotecnología blanca, a lo mejor un biocombustible. Pues a partir de una microalga, esta se cultiva bajo ciertas condiciones de luz, carbono y nitrógeno para la extracción de los ácidos grasos, después la transesterificación para obtener tal cosa, y de aquí se genera y se obtiene el combustible, ¿sí? O sea, son procesos bien específicos, que era lo que yo quería que ustedes vieran, el tipo de pasos, el tipo de reacciones químicas, el tipo de la ingeniería genética, o el tipo de proceso, de pasos que van dentro de esos procesos, desde que tengo mi materia prima hasta mi producto. Y así para cada una de las industrias, inclusive para el bioterrorismo, la guerra biológica, ¿qué tipo de procesos hay? Pues la generación del anthrax. Entonces, para se cultiva la bacteria que produce el anthrax, Bacillus anthracis, ¿y qué le hacen a esa bacteria? ¿Sí? Se lisa, se extrae nada más el producto. ¿Cómo se extrae este producto? Para finalmente a lo mejor se me fue para hacerlo, se extrae el producto y se hace polvo, no me acordé ahorita del nombre, perdón. Y así, por ejemplo, la biotecnología legal, un proceso para llegar a patentar el uso de una bacteria para eliminar los metales pesados en aguas residuales, ¿no? En la bioinformática, por ejemplo, la metagenómica, se extrae una muestra de tierra o de agua, de aquí se extrae el material genético y se amplifica, que aquí sería otra coincidencia con el paso que les enseñé, con el diagrama que les enseñé, se extrae el material genético y se amplifica la sección del 16S, y posteriormente esta se envía a secuenciar, y ya obtenidas las secuencias con un programa como el MBLAST o de este tipo de comparación, se comparan todas las secuencias obtenidas con las bases de datos como la del NCBI, y esto nos genera un listado de microorganismos presentes en esa muestra, ¿sí? Entonces ahí está todo el proceso para esta otra parte. Y en la biotecnología marina, pues incluso puede coincidir, pero en utilizaría un organismo marino, o puede ser aquí un proceso de biotecnología acuícola, que también podría ser la bioremediación en los tanques acuícolas, cómo se genera un biofiltro, cómo se hace un biofilm, cómo se mejora un organismo marino para su cultivo,
la extracción de algún metabolito a partir de un organismo, por ejemplo, de un anticancerígeno que proviene de coral, ¿sí? Entonces ahí están otros procesos. Y eso es lo que ustedes debían hacer, ¿sí? Para que les quedara esto, un diagrama donde se entendiera bien el proceso. Utilizando imágenes, utilizando el texto corto, porque pues toda una explicación ahí desarrollada por cada paso, pues no permitía, bueno, en algunos diagramas ni siquiera se alcanzan a leer, o me pusieron unos acostados y las letras así acostadas, que no permiten pues la visualización del diagrama. ¿Sí? ¿Ya se entendió mejor qué es lo que tenían que hacer? Sí, maestra, gracias. Sí, maestra. Me dejan hablando sola. Entonces, por ejemplo, son las diferentes formas en las que se puede insertar material genético en una célula. Entonces, son diferentes procesos cuyo objetivo es el mismo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quería que vieran, las diferencias en los procesos, las coincidencias en los procesos y las diferentes aplicaciones de esos procesos en cada industria. Eso es lo que quería repasar con ustedes. Entonces, la siguiente actividad ese fue el diagrama por industria, las siguientes áreas de oportunidad, que es de la que me preguntaron, ¿verdad? El mapa. Entonces, aquí lo que yo quiero es que ustedes generen su mapa con lo que ustedes quieran, si quieren en Google Maps. Bueno, aquí ya se fue demasiado pequeño. Vámonos a Jalisco. Y ya dependiendo cómo lo quieran organizar, pueden hacer un mapa nada más. Por ejemplo, para la zona de Guadalajara. Entonces, aquí en este mapa, yo voy a ubicar las diferentes industrias numeradas. Entonces, por ejemplo, aquí hay una, aquí hay 2, 3, 4, 5. A ustedes la van acomodando, 6, 7. Si en la zona de Guadalajara hay muchas, pues abren el mapa y ponen otro mapa donde pongan esas, ¿sí? Y ya van abriendo y van cerrando su mapa, van poniendo otro mapa donde se vaya abarcando más territorio y aquí ya ponen otras. Entonces, y así para que ubiquen todas las de Jalisco, ¿ok? Entonces, van a utilizar la cantidad de mapas que ustedes necesiten. Si necesitan uno nada más para la zona de Guadalajara, pongan solamente los de Guadalajara, numerados del 1 al, digamos que encontraron 20. Después, otro mapa con una zona más amplia, y ahí van a seguirle del 21 en adelante. Y luego a lo mejor ya en el resto de Jalisco no encontraron tantos, entonces ponen todo el estado como está ahorita y ya ponen el resto de los números, ¿sí? Y en su listado, ya con esos mapas, después empiezan a poner los números del 1 al 90 hasta el que hayan encontrado, y van a poner los datos de cada una de las industrias, ¿sí? Y obviamente, recuerden que tienen que, aquí les dice enlistarlas, nombre, dirección y producto, qué es lo que se produce. Y si encuentran la liga de internet o contacto, aquí está mal esa letra, o contacto de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a discutir? Por ejemplo, según la zona donde la encuentran, a lo mejor es una zona muy industrializada y ven que en esa zona no hay alguna industria donde tenga aplicaciones de la biotecnología en la biotecnología verde, ¿sí? Entonces, hacia el área agropecuaria no hay. ¿Por qué? Ustedes tienen que discutir, pues es que esta zona está muy lejos de las zonas de siembra, por lo tanto, pues no tendrían como el acceso
para las plantas, para la materia prima, para poder llevar a cabo esa industria. ¿Sí? U otra, no encuentran nada de la industria negra. Pues es que aquí no se desarrolla bioterrorismo, o si se llega a desarrollar, pues no es mencionado, ¿no? Entonces, pues obviamente no se encuentra. Por ejemplo, biotecnología púrpura. ¿Cómo la van a identificar? Van a buscar dentro de cuáles son las industrias, qué tipo de normativas tienen. Por ejemplo, si encuentran una donde generan organismos modificados genéticamente, por ejemplo, una institución de investigación, pues ahí seguramente también se está llevando a cabo, por ejemplo, la universidad, ahí pueden poner biotecnología morada, pueden poner biotecnología dorada, pueden poner, o sea, todo lo que se lleva a cabo en la universidad abarca esas áreas, ¿sí? Entonces, se ya lleva a cabo la bioinformática, se lleva a cabo las patentes de los productos, por lo tanto, se está desarrollando biotecnología morada. Entonces, ustedes van a identificar estos centros de investigación, estas empresas también, por ejemplo, la industria cervecera, qué tipo de biotecnología sería ahí, y qué es lo que se está produciendo. Entonces, ahí ya eso es discusión en las áreas, ustedes las pueden acomodar, ya como ustedes quieran acomodar, si ponerles por colores o cuadros, o clasificarlas en un esquema, ustedes como quieran presentar sus resultados para que discutan dentro de qué biotecnología entran cada una de las industrias que encontraron y cuál es su potencial de desarrollo. Además de ustedes, cómo se ven o en cuál de ellas se identificarían trabajando, cuál les podría interesar. ¿Por qué? ¿Qué tanto les falta de desarrollo ahí? ¿Qué tantas posibilidades para desempeñar su carrera hay? Si le falta o se cuenta con la suficiente infraestructura. O sea, todo ese tipo de detallitos son cuestiones que ustedes pueden discutir, ¿ok? Pero acuérdense, todo lo que discutan o todas sus ideas y pensamientos tienen que ir fundamentados con la literatura. ¿Sí? Sí. Entonces, si por ejemplo encuentran una industria, bueno, por ejemplo la cervecera, pues van a ir a la literatura y ver a la industria cervecera se generan este tipo de procesos, la fermentación, se utiliza levadura, se utiliza este microorganismo, entonces todo eso lo van a encontrar en la literatura, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las áreas de oportunidades? ¿Se puede mejorar? ¿Ya no se puede mejorar? ¿Se puede eficientizar el proceso en la producción de la cerveza? ¿Se pueden meter variantes? ¿Se puede sistematizar? Si encuentran por ahí alguna de cerveza artesanal, pues ahí hay todavía muchos procesos que se pueden llevar a cabo, ¿no? En la inocuidad de la malta, cómo se tratan las materias primas. Pues ahí son como detallitos que ustedes pueden discutir de cómo son estas áreas de oportunidad para ustedes. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, como pues la tarea es para hoy, nosotros en nuestro equipo le empezamos a hacer las industrias por colores y ahí, dependiendo de la empresa que íbamos encontrando, íbamos poniendo el mapa de la empresa. No, ahí sí quiero que me hagan un mapa lo más general posible para ubicarlas todas. Si no, imagínate, cada una va a ser como su mapita, su lugar, y entonces por eso tiene la dirección, ¿sí? Y yo lo que quiero es que ustedes vean dentro de un mapa, por ejemplo, dentro de Guadalajara, que las ubiquen todas en cuanto a cercanía, que vayan identificando qué tan separadas está una de la otra. Por ejemplo, si hay varias que se dedican a lo mismo y que están en una misma región, pues discutan por qué. Entonces, pues obviamente están todas estas aquí porque tienen el acceso a los campos de magueylas que son para el tequila, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ubiquen, la cercanía con ustedes en su región, una con otra, y por qué están distribuidas de esa manera. Que todo tiene una lógica, están ahí algunas porque pues ahí encontraron lugar, otras pues porque requieren la fuente de materia prima.
Y eso es lo que a mí me interesa que ustedes identifiquen, ¿sí? Entonces, un mapa donde ubiquen todas, si se puede. Si no, pues sepárenlo en 2, 3 mapas, dependiendo del tamaño. Por ejemplo, uno que sea puro Guadalajara, otro que se abra un poco más y otro ya que sea el resto del estado. Y para que lo hagan, les daremos más tiempo. Pues de aquí al miércoles, para que la terminen de aquí al miércoles. ¿Les parece? Está bien, maestra. Maestra. Y pues ya tendrían que, para el miércoles, Sí, empezar la siguiente actividad, que es la actividad integradora. Pues vamos a revisarla. La actividad integradora busca integrar el conocimiento de todo el avance de la biotecnología, técnicas asociadas y las principales aplicaciones. Entonces, lo que van a hacer es desarrollar un recurso educativo abierto a modo de producto digital que muestre las etapas de un proceso industrial, que es lo que hicieron en la anterior, de cada una de las áreas biotecnológicas en cada industria y de la importancia de la biotecnología en el desarrollo del mismo. Entonces, aquí van a participar todos, se van a designar las áreas, son... ¿Cuántas biotecnologías son? Son 3, 6, 9. Entonces se las van a repartir y van a buscar artículos donde identifiquen productos o aplicaciones más relevantes en cada industria. Entonces mínimo deben presentar 5 aplicaciones por industria y de cada una van a poner el síntesis de su origen, o sea, un como brevario histórico, la aplicación y el fundamento. Entonces, la fermentación se descubrió desde el 2000 antes de Cristo y bla, bla, bla. Luego se utiliza para producción de levadura, de cerveza, de pan, de vino y el fundamento. Durante el proceso de fermentación, a partir del azúcar se genera estos elementos, el etanol y etcétera, ¿sí? Entonces, así. Y organizar la información de manera gráfica. Entonces les voy a presentar, déjenme ver si lo encuentro, un producto que generaron en otro ciclo. Aquí está. ¿Sí lo ven? Sí, maestra. Pues este es lo que generaron sus compañeros en el ciclo pasado, donde integraron la información de diferentes alimentos y de la biotecnología. Por ejemplo, en cada uno de estos iconos puedo dar clic y tener la información del mismo. Y esto lo generaron por hipervínculos. Entonces, por ejemplo, aquí pues, el nombre de la especie, su nombre común, características generales y cómo se aplica en la biotecnología, ¿sí? Entonces, algo similar ustedes realizarán con los diferentes procesos en las diferentes industrias. Ya cómo lo quieran presentar, las gráficas o las imágenes o cómo lo quieran acomodar, pues ya va a tener que ver cómo se organiza el grupo, si lo hacen entre varios, si se reúnen para hacerlo, si van a encargar a alguien para la parte gráfica, ustedes lo determinan, pero la idea es esta, que por hipervínculos se pueda ir a cada uno de los procesos dentro de cada una de las industrias y se dé la explicación de acuerdo a lo que se les está solicitando, que es lo que les puse aquí, los productos, bueno, el origen, la aplicación y el fundamento, así para cada una. Y obviamente con una diapositiva inicial donde se presente el trabajo
con el resumen del trabajo. Ahí, pues, en vez de poner los nombres de todos, a lo mejor pueden poner al final una diapositiva de referencias y otra de participantes, porque pues ahí iría todo el grupo. Y en el inicio, el resumen del trabajo con las palabras clave, ¿sí? Entonces, una introducción a todo el trabajo y entonces sí, ya todo el desarrollo, ya cómo organicen la información con los procesos. Utilicen recursos gráficos, utilicen, si van a poner un proceso, pongan la imagen del proceso, algo similar como lo que les pongo aquí, para que se dé una idea más clara, para que presenten la información de una forma más clara, más fácil de asimilar, para que no tengan que redactar tanto, ¿sí? Porque luego muchas letras, pues, es más difícil de ver y de entender, ¿ok? ¿Sí? ¿Me captan la idea? Esa es la actividad. ¿Listo? Esa es la actividad integradora para la primera unidad. Ay, se quedaron muy callados y pensativos. ¿Qué pasó? Maestra, ya nada más como para reafirmar, entonces ahí mismo en las diapositivas le vamos a poner el resumen, la introducción y las palabras clave. Así es. Sí, van a su primer diapositiva, que sea el tema, el resumen. En este trabajo se presentarán los principales procesos biotecnológicos aplicados en cada industria. Ahí está el resumen. Palabras clave, no sé, biotecnología, cosas así. Cuando me hacen un trabajo, que si yo les digo resumen o discusión o cronología o listado de técnicas, no pongan en palabras clave resumen o cronología, porque me están poniendo, eso es la actividad, no el tema de la actividad, ¿sí? Entonces, igual en su introducción, si la introducción es, por ejemplo, aquí, cronología de la historia de la biotecnología, el tema no es en sí hacer una cronología, entonces no me van a poner en la introducción. Una cronología es el acomodo histórico de los hechos que dieron lugar a algo, no, ¿sí? O sea, se van directo al tema, el tema es la historia de la biotecnología, entonces su introducción tiene que ir hacia eso, qué es la biotecnología y así, ¿ok? Entonces aquí, pues su introducción va a ir dirigida, también va a ser una breve introducción, que puede ser en una diapositiva, hacia la aplicación de la biotecnología en las industrias, o cómo la biotecnología ha permitido el desarrollo de las industrias, y viceversa, ¿ok? Aunque hoy en día ya la quieran desaparecer, pero... Ok. Muchas gracias, maestra. ¿Okay? Entonces, después de la introducción, ya ponen su página principal. Ahí cuando manejen los hipervínculos, tengan mucho cuidado que si en su página principal ponen así unas imágenes y se le da clic a cada imagen y te lleva a un hipervínculo donde da la explicación de eso. Que tenga un recurso, un botoncito para regresar, porque si no luego le das clic y va a seguir avanzando hacia las otras. Entonces, que tenga un recurso, un botón para regresar a su página o a su diapositiva, digamos, de inicio, o su diapositiva maestra, donde está lo organizado, lo principal, ¿sí? Y en su diapositiva, a lo mejor en la primera o en la de introducción, en donde ustedes la quieran acomodar, igual un hipervínculo que los mande a las referencias y que los mande a los participantes y que tenga un hipervínculo en referencias que nos permita regresar al inicio. ¿Ok? Y lo que pueden hacer también en las referencias es numerarlas. Entonces, en sus diapositivas, en cada diapositiva que hable de cada industria, ya nada más pongan los números de las referencias que utilizaron para eso.
para que ya no les abarque ahí más espacio, más texto la cita, pero acuérdense que todo tiene que estar referenciado. Igual en su introducción, todo tiene que estar citado. Pueden poner las citas con números y al final en sus referencias todos los números y todas sus citas. Y revisen bien sus citas, porque he visto que, ya lo verán en sus trabajos, siguen utilizando páginas de divulgación, aunque sean de universidades o de instituciones serias, sigue siendo divulgación, porque no es material editado. Ustedes tienen que irse a las fuentes, los libros de textos y los artículos. Y hay algunos artículos que sí están utilizando, pero que no están referenciando bien, porque nada más se fijan en la página de donde sacaron o creen que lo importante es poner la liga de donde salió. Y no, pues sí, todos esos recursos ya están en Internet y tienen un lugar en Internet y ahí está la liga. Pero esos artículos pertenecen a una revista, por ejemplo, biotecnología o las revistas que sean, y esa revista tiene una numeración, tiene volúmenes, tiene números de páginas. Entonces, aunque ustedes lo encuentren ahí en su dirección electrónica, ese artículo o ese trabajo tiene un lugar dentro de la revista y esa es la información que deben de poner. Entonces, el autor, y el autor siempre es autor y apellido y nombre. Y bueno, si son varios, apellidos y nombres. Si son apellidos latinos, que tenemos dos, se unen por un guión. Después de los autores, el año, el título del artículo, el nombre de la revista, en cursivas generalmente, coma, el número del volumen, no se le pone volumen tal, las letras, solo se pone el número del volumen, entre paréntesis, el número, que se dice ISU, si es que lo tienen, no siempre lo tienen, 2 puntos, y de qué página a qué página está el artículo. Después de esto, el DOI o la ubicación electrónica. ¿Ok? En todo caso, la ubicación electrónica pues nada más es para encontrarlo más fácil, pero es lo menos importante. Lo demás es lo más importante porque es la información de quiénes son los que lo revisaron, quiénes son los que lo validaron para que esté donde está. Entonces, revisen bien sus fuentes, las fuentes que utilizan, identifiquen bien esos tipos de información para que ustedes realmente vean qué tipo de información están utilizando y si es una fuente fidedigna que ustedes puedan confiar. Acuérdense que para eso fue su primera actividad. ¿Otra duda? ¿Comentario? Maestra, para la actividad integradora, como siento que tiene que ir muy detallada, ¿no nos puede dar más tiempo para entregarla? Más tiempo. ¿Qué tanto más tiempo? Si le estoy dando hasta el siguiente mes. Pues es para el viernes. De hecho. Pues es hasta el siguiente mes. ¿Qué tanto más tiempo? ¿Para el siguiente lunes? Sí, maestra. ¿Sábado? ¿Domingo? Bueno, les doy 2 días más, todo el fin de semana para que lo hagan. Ahí está. Disculpe, profesora. Dime. Respecto a la actividad de los diagramas, bueno, para entregarla bien, porque ya la entregamos, ¿no la podemos volver a subir o ya no se puede? Súbanlo otra vez, ya nada más, pues no va a ser sobre 100, pero sí, revísenlos. Sobre todo porque lo que más me interesa es que ustedes ubiquen esos procesos. O sea, es más por aprovechamiento de ustedes que por la calificación. Entonces sí pueden volver a enviar sus trabajos. Ok, muchas gracias, maestro.
¿Otra duda? Maestra, en la actividad 1.6 algo dijo sobre la negra, ¿no? Por ejemplo, si no encontramos empresas que van contra el bioterrorismo aquí en Jalisco, ponemos en la discusión por qué o cómo, algo así dijo. Sí, se me fue el internet ahí. Pero, por ejemplo, ustedes pueden identificar, no van a acusar a nadie, ¿verdad? No van a decir, ay, en la Universidad de Guadalajara están haciendo bioterrorismo. Claro que no. Pero sí pueden identificar, si ustedes ya en su tarea anterior vieron procesos que se pueden llevar a cabo dentro de esa industria, vieron que uno de esos procesos es el cultivo de bacterias, ¿no? Cultivo de bacterias con potencial bioterrorista o con la producción de algunos metabolitos que pueden ser utilizados con fines malos. Entonces, si ustedes identifican industrias donde se produzcan este tipo de bacterias, ustedes pueden inferir que esa podría ser una aplicación que se dé ahí. Sin embargo, no se da, pues por los riesgos latentes o porque no es no es la orientación de esa industria, entonces ahí ya ustedes lo pueden discutir. Entonces, por ejemplo, Universidad de Guadalajara, hay un área de microbiología y ahí hay un cepario con muchas bacterias con diferentes potenciales. Sin embargo, no se lleva a cabo la biotecnología negra, ya que este es un instituto con fines educativos y de investigación para el desarrollo rural o desarrollo regional o el desarrollo el desarrollo productivo. Entonces, la biotecnología negra va en contra de esta misión, por lo que aquí no se llevaría a cabo, a pesar de que tengan el potencial para desarrollarlo. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta cómo ya discutí al respecto? Sí. Pero para esto tengo que fundamentar, en la biotecnología negra utilizan esta bacteria, por ejemplo, el caso de Bacillus anthraci, que hay con un artículo que encontré en internet, donde Bacillus anthraci es utilizado para esto. Y busco en la literatura artículos que han sido publicados por la Universidad de Guadalajara, donde utilizaron bacterias. ¿Sí? Entonces yo ahí ya puedo llevar a fundamentar mi discusión y escribir y redactarla. Ok. Entonces recuerden que es muy importante que fundamenten lo que discuten, porque sus ideas son buenas, pero ¿cómo las van a desarrollar si no leen realmente lo que se está haciendo? Entonces tienen que leer o pueden decir ustedes, no, pues la biotecnología negra es mala. ¿Y qué tal que se encuentran un artículo donde se dan cuenta que a partir de ahí surgieron medicamentos? O se le dio una aplicación, pues sí, para alguna terapia o algo, ¿sí? Entonces, si ustedes no leen y no complementan sus ideas con lo que está fundamentado en la literatura, pues no van a poderlas desarrollar realmente. ¿Sería tipo el Botox, maestra? ¿Mandé? Sí, como el Botox, ándale, por ejemplo. Ok. ¿La producción de venenos para animales también podría entrar en el bioterrorismo? Sí, por ejemplo, el veneno del conus, ahí sería biotecnología marina y aparte bioterrorismo. Es de los más potentes de la naturaleza. Entonces, ¿cómo se utiliza este veneno? Entonces, ese tiene un potencial para guerra biológica. Sin embargo, se utiliza, y ahí buscan otros artículos, para qué tipo de aplicaciones se le ha dado se ha investigado. ¿Sí? Ahí son buenos ejemplos. ¿Otra duda? Todo bien, maestra. Sí, bueno. Entonces, en la próxima sesión, que sería la del miércoles, se reúnen para organizarse para su trabajo integrador. ¿Les parece? Entonces, yo les veo el próximo lunes. El próximo lunes, ya que ustedes van a terminar con todas las actividades de la primera unidad, vamos a dar mucha información. Si se fijan, la siguiente unidad es biomoléculas. Entonces, vamos a repasar
lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Va a ser mucha la información que vamos a repasar, ¿sí? Entonces, en esa semana no van a tener actividad. Solo van a repasar. Gracias. Van a descansar de actividades y así sirve y me da más tiempo para revisar las que ya llevan. Pero va a ser mucha la información que se va a repasar, ¿sí? Entonces por eso no vamos a tener tantas actividades la siguiente semana. Y ya está la siguiente y vamos a ver qué tanto alcanzamos a abarcar de todas las biomoléculas en la primera sesión. Y si no alcanzamos, pues utilizaríamos la sesión del miércoles para seguirle, ¿sí? Entonces todo dependerá de cómo avancemos el lunes. Muy bien, maestra, gracias. Okay. Muy bien, maestra. Por ahora, ¿dudas? Nada. Bueno, entonces recuerden que si les surge una duda de algo que ya vimos, pueden revisar los videos y si no, pues me hacen las preguntas, preferentemente en el foro de la materia en Classroom. ¿Ok? Pues si ya no tienen más dudas, entonces nos vemos el lunes. Gracias, maestra. Buen día. Seguimos en contacto por el Classroom, nos seguimos comunicando Gracias, ahí. maestra. Muy bien. Maestra, Entonces, gracias. ya saben, los sigo atendiendo por la plataforma. Hasta luego. Bye. Bye. Muchas gracias, maestra.